Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso de introducción al Antiguo Testamento. Hemos estado planteando en una primera etapa la importancia que tiene el poder adentrarnos a estos libros que componen o que conforman el canon hebreo, del cual nosotros somos herederos en nuestra tradición evangélica. Y estamos ahora abordando de manera un tanto honesta, diríamos, eh, el abordaje que tenemos respecto de algunos problemas que nos plantea la lectura de estos libros. Y entiendo que estos problemas, en muchas ocasiones, como lo planteé en la clase, hacen que o nos confronten tanto que digamos, no, mejor prefiero no meternos en esos terrenos para no complicarme la vida, o terminemos, ¿no?, negándolo todo, o terminemos, este, no negándolo, sino más bien señalando el texto como algo que en última instancia no viene siendo palabra de Dios. Entonces, acercarnos a estos problemas nos ayudará a poner un poquitito de piso, me parece a mí, en todo el curso, en las cosas que nos iremos encontrando a medida que vayamos profundizando en cada libro de la Biblia. Y también creo que nos ayudará a tener algunas claves de interpretación que nos permitirán siempre ir con la intención de fundamentar o establecer que la Biblia es palabra de Dios. Creo que eso lo he dicho hasta el cansancio y lo voy a seguir diciendo. No está en duda la inspiración divina. Seguimos estando, al menos yo que he profundizado un poco en el texto bíblico, sigo creyendo que la palabra es palabra de Dios, eterna, pero necesitamos saber entenderla, ¿no? Y como el buen tesoro que está escondido, hay que saber ir allí. Bien. A veces, hermanos, encontrarnos con una verdad que durante mucho tiempo la consideramos desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, siempre trae un choque, siempre trae una aceptación o un rechazo. En el mejor de los casos, aceptamos la nueva forma de ver esa verdad y tratamos de entenderla y tratamos de asimilarla y tratamos de encajarla en el contexto general del mensaje bíblico. Pero también en muchas ocasiones terminamos rechazándola, y en el rechazo terminamos o desilusionándonos, o terminamos diciendo, ¿qué nos están enseñando? O lo que yo aprendí entonces no fue la verdad, o tal vez esto que estamos aprendiendo no es verdad, es una mentira, o esto no está bien, ¿qué les pasa? Están pervirtiendo la sana doctrina. En fin, podemos tener distintas reacciones ante una nueva manera de ver esa verdad con la que fuimos enseñados durante muchos años, muchos años. Pero que la culpa, hermanos, si ustedes me permiten utilizar ese término que puede sonar incorrecto, solo permítanme tomar ese término no en forma peyorativa, sino más bien referencial. Si tendríamos que ver quién tuvo la culpa, porque alguien puede decir, bueno, es que así nos enseñaron, entonces quien nos enseñó estuvo mal, o sea, tuvo la culpa de enseñarnos de esa manera. Me pienso yo, ¿no?, en mi libertad, en mi conciencia, en mi madurez espiritual, me pienso yo como un ser libre y pensante, que realmente la culpa no es de quien nos enseñó, más bien la culpa sigue siendo de nosotros por no seguir profundizando en la revelación de Dios en el texto bíblico.
Entonces, creo que no se trata de culpar a nadie. Quienes nos enseñaron lo hicieron a su forma, como lo hemos visto en una de las claves de interpretación bíblica, la fe de nuestros padres, hablo de los patriarcas, ¿no? Era una fe que era uh, muy distinta a la concepción de Dios como lo tuvieron los profetas, como lo tuvo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Entonces, pienso que hoy nosotros estamos en una situación en donde encontrarnos con nuevas revelaciones, entre comillas, o nueva forma de ver esa verdad, tienda a, en el extremo, irnos al extremo y algún día ir a la iglesia, ¿no? Y si a alguien le toca dirigir o le dieron la oportunidad de dar una predicación, pararse a decirle a la iglesia, bueno, no, está mal todo lo que hemos creído, porque no es así como es, y ahora yo les vengo a enseñar cómo es la verdad. No, me parece que no. Creo que alguna de sus clases que ustedes tendrían que charlar con el pastor Ausencio, por ejemplo, una buena pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? ¿Cómo entender la verdad absoluta? ¿Cómo entender la verdad relativa? Y me parece que vamos a tener muy claro el panorama de cómo abordar el texto bíblico. Entonces, vuelvo a hacer estas introducciones como para centrarnos, como para poder enfrentar o afrontar las distintas cosas que vamos a estar mirando del texto bíblico, ¿no? Y que en algunos momentos nos va a colocar en una posición distinta a la que hemos venido tradicionalmente estando. Y que, insisto, a veces el no poder aceptar o confirmar que a donde estamos parados debería entenderse de esa manera, más bien es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí, creo que el hecho de estar en este seminario a todos nos impulsa a seguir creyendo en esta verdad y tratar de ser muy maduros para verlo desde distintos ángulos. Como profesor tengo una postura, tengo una convicción, ¿no? Y mi proyecto como profesor, y creo que todos los profesores, es poder plantear los distintos puntos o de debate que existen en el mundo bíblico, en el mundo de los grandes teólogos, ¿no? Y poder a partir de allí plantear algunas conclusiones y otras, bueno, que cada uno pueda sentirse en la libertad de establecer su concepción, ¿no? Porque la verdad absoluta le pertenece a Dios, la relativa nos pertenece a nosotros. Bien, vamos ahora a abordar, hemos planteado un poco la relación que podría tener, ¿no? De funcionalidad, diríamos en esos términos, entre la Biblia y las ciencias o los aspectos científicos, pero ahora vamos a encarar lo que se le llaman los problemas históricos, ¿ok? Y voy a compartir la presentación para que nos vayamos ubicando. Y de vez en vez voy a hacer algunos saltos, hermanos. Voy a hacer algún alto para ver si hay alguna duda, que todo vaya quedando claro. Por favor, nunca se queden con dudas, tanto en mi clase como en la clase del profesor Ausencio. No se queden nunca con una duda. Si no entendieron, pidan que se vuelva a repetir. Si no se captó la idea, es mejor preguntar y no tener que quedarse con una mala información, ¿no? Siempre es mejor, como es, eh, había un profesor que nos decía, y yo lo aprendí ahí, solo que lo voy a decir con palabras más cristianas, es mejor pasar de pavo que pasar de ignorante, decía él. Lo decía en otros términos más groseros, pero es así, es mejor pasar de pavo, ¿no? Y no quedar de ignorante toda la vida. Bien. Problemas, entonces, estamos en este apartado que nos plantea la lectura del Antiguo Testamento y ahora estaremos abordando los problemas que tienen que ver con algunos datos que aparecen en el texto bíblico y vamos a mirar el tema de los milagros.
Hoy vamos a mirar un poquitito el tema de los milagros, solo en el Antiguo Testamento, porque estamos en el Antiguo Testamento, no me voy a referir a los del Nuevo Testamento, pero vamos a hacer un acercamiento, es una introducción, un acercamiento hacia los milagros, ¿no? Y cómo entenderlos a la luz de el contexto general del Antiguo Testamento. ¿Okay? Hechos que muchas veces pasan por desapercibidos a un lector normal y que me parece que estos datos, cuando uno no es alguien especializado, la verdad es que no le da mucha bolilla a uno, ¿no? No le da mucha forma a esos datos, porque bueno, hasta a veces que parece que nos parecen extraños, ¿no? En la clase pasada hablé de este programa que se transmitió por televisión, que se llamaba Érase una vez el hombre, y en este programa, ¿no? Se afirmó que Nabucodonosor fue quien conquistó Nínive en el año 612 antes de Cristo. Tanto en España, como fue el lugar donde se llevó a cabo este programa, no, realmente no solo ellos, creo que todos, ¿no? No nos extrañaría oír eso y seguiríamos pensando que esa información que los guionistas de este programa establecieron estaba bien, que está bien, que quien conquistó Nínive en el 612 fue Nabucodonosor. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, el hecho real, el hecho histórico, el hecho de que el dato que nos arroja la información por un historiador profesional, nos dice que quien gobernaba Babilonia en el 612 e intervino en la caída de Nínive no fue Nabucodonosor, sino más bien fue su padre, Nabopolassar. Este, es como para tener algunas referencias si alguien quiere ponerle nombre a uno de sus hijos, o póngale Nabucodonosor o póngale Nabopolassar. Bien, este dato uno diría, bueno, ¿qué tiene, no? O sea, ¿qué tiene de raro? Y bueno, tiene mucho, porque es así como nosotros nos acercamos al texto bíblico. Hay hechos, ¿no?, que se narran como un hecho normal, que se narran a comprender lo que se hace como un hecho normal. Si esto sucedió en un guión de televisión que fue producto o que fue hecho, o sea, por ignorancia, o sea, porque así convenía a los fines de su programa, los autores bíblicos, igual que los autores actuales, cometen varios errores de tipo histórico. Ojo con esto, hermanos, ojo con esto. Estamos hablando de errores de tipo histórico. Nosotros encontraremos que a veces el redactor, el compilador o el autor bíblico muchas veces va a confundir fechas, principalmente cuando se establecen los reinos, ¿no? Va a confundir un poco los reinados, etcétera. Establece falsas relaciones de parentesco, vamos a ver algunos ejemplos. Y el lector normal, al igual que el televidente, no lo advierte porque para advertirlo necesitaríamos ser especialistas. Entonces, cuando alguien que es especialista y se topa con estos datos históricos, ¿no?, que ahora las ciencias han descubierto, principalmente con la arqueología, nos damos cuenta de que muchas veces lo que está escrito en el texto bíblico no corresponde al dato histórico real descubierto por las ciencias que ahora nosotros tenemos, ¿no? Pero es importante resaltar que lo que nosotros estamos aquí considerando es el tema de las referencias históricas que pudiesen tener los autores bíblicos.
Ojo con esto y porque va a ser muy importante al momento de abordar estos ejemplos. Otras veces, los autores bíblicos o quienes recopilaron los textos o quienes finalmente hicieron la edición final del texto bíblico, presentan los hechos de forma esquemática, ¿no? De forma esquemática. Es decir, que tienen un propósito y entonces presentan un esquema que permitiría tener una idea mucho más clara del mensaje o de el concepto que ellos tienen transmitir, y a veces falsean la realidad histórica en aras de una idea mucho más importante. Un ejemplo muy claro de esto es cómo poder hacer que el pueblo que en ese momento estaba en esclavitud, que estaba en Babilonia, que estaba en el exilio, ¿no? Pudiesen tener la homogeneidad, la identidad que todo pueblo o toda cultura necesita tener. Entonces, por ejemplo, para indicar la íntima relación entre las tribus que terminaron formando el pueblo de Israel, las presentan descendiendo de un solo personaje llamado Abraham. Entonces, la historia que tiene que ver con la identidad, la fundación de este pueblo, que cuando los textos bíblicos se escriben, principalmente estos que tienen que ver con el desarrollo del pueblo, están básicamente vinculados a una condición social, a una condición donde ellos están siendo esclavos, donde necesitan una historia que les permita dar esa cohesión, dar esa unidad. Entonces, establecen un vínculo, ¿no? Que no necesariamente es 100% real, sino que establecen el vínculo para la unidad de las tribus en una sola persona. Pero evidentemente el autor, hermanos, tiene una idea mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más poderosa, ¿no? Que el dato histórico. Decir que todos los israelitas proceden de Abraham es tan absurdo como decir, en el caso de la referencia a España, que los españoles residentes en Alemania descienden de Juan Gómez, un andaluz que emigró por aquellas tierras del siglo XIX, ¿no? Es como pensar que todos los argentinos pertenecemos al general San Martín, por ejemplo, o que los mexicanos, ¿no? Venimos, no sé, hoy hay una, ¿cómo se llama? Una mezcla de razas, pero es como decir, bueno, podríamos venir de Miguel Hidalgo y Costilla, por ejemplo, ¿no? El padre de la patria, como para dar unidad y cohesión a un grupo, a un pueblo, a una, a, un, a una forma de comunidad como lo era el pueblo de Israel. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender porque a los autores bíblicos, ¿no? Y lo vamos a ver en algunos ejemplos, no les interesa la objetividad histórica. No significa, hermanos, que el texto bíblico sea una mentira. No. Simplemente que en algunas ocasiones el autor va a tomar cierto sabor, cierta referencia, aspectos históricos, concretos, objetivos que están sucediendo en su entorno y los va a tomar como base para desarrollar algunas de las ideas que tienen que ver con una, uh, con una profundidad teológica. Es muy importante que nosotros no olvidemos las primeras ideas que planteamos en clase cuando nos acercamos a esta materia. Y establecimos, hermanos, que el mensaje que tiene que ver con el Antiguo Testamento no se basa en ser un libro científico, no se basa en ser un libro de ciencia ficción, no se basa de ser un libro, ¿no? Que tenga que dar respuestas, diríamos, que fue hecho para dar respuesta a los interrogantes del siglo XXI, sino más bien los libros que conforman el Antiguo Testamento tenían que ver en función de
fortalecer la identidad religiosa, nacionalista y teológica que pudiese agruparse o aglutinarse en el concepto monoteísta de que solo hay un solo Dios. Por eso, cuando vimos en las ciencias sociales, en la clase pasada que tenía que ver con las ciencias naturales, establecimos, hermanos, que la idea principal de los relatos de la creación tenían que ver más básicamente no en el cómo se hicieron las cosas, sino quién las hizo. Y en eso hay una unidad teológica maravillosa. No hay ninguna diferencia, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Es allí donde se desprenden los distintos espectros de luz, de reflexión o de interpretación que podemos tener para llegar a esa verdad absoluta de que quien lo hizo es Dios. Lo mismo pasa en los datos históricos. El autor bíblico, el relator bíblico, ¿no? Va a tomar estos datos porque no le interesa, en el caso que estamos mirando de la unidad de las tribus y llevarlas hasta Abraham, no le interesa la objetividad histórica, si efectivamente fue así o no, sino fomentar la unión entre las tribus. Hay una idea mayor, hay una motivación mayor que permitirá establecer ese vínculo. Y fíjense cómo esta interpretación que da el redactor o el autor bíblico sobre esto, este sentido teológico más que histórico, ¿no? Más que histórico, este sentido teológico se recuperará en el Nuevo Testamento, porque las referencias que se tienen sobre Abraham y sobre la unidad de las tribus y se da en un sentido totalmente teológico, total y absolutamente teológico, no histórico, ¿no? Porque, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está, las tribus ya no están. Recuerden que en el 721 las tribus del norte desaparecen. Sin embargo, hay un simbolismo tan profundo, ¿no? La unidad que tenía que ver con el pueblo en estas tribus que se establecen 12 apóstoles que tienen que ver con los 12, ¿no? Y cuando vemos el último libro de la Biblia que aparece en nuestro canon, en el Apocalipsis, vemos, por ejemplo, los 144,000 señalados, descendientes de ¿qué? De 12 tribus que ya en ese momento históricamente no existían, ¿no? No existían, no estaban más. Y si vemos, por ejemplo, después, ¿no? Las puertas, no sé si eran puertas o columnas que tenían que ver con 12, ¿no? Representando a las 12 tribus, representando a los 12 apóstoles, representando a toda una unidad. ¿Por qué resalto esto? Porque es muy importante que en algunos casos aprendamos a discriminar de los hechos históricos que el autor está planteando y que tal vez hoy la ciencia nos diga, no, no fue Nabucodonosor, fue su padre el que invadió Nínive, no tiene un peso tan fuerte como para desvirtuar el sentido del texto bíblico. Otro ejemplo de este que tenemos, que pudiese parecernos chocante, pero que puede plantearse como una opción de lectura a alguna de las interrogantes que se ha planteado durante mucho tiempo acerca de este Dios vengativo, de este Dios cruel, ¿no? Que cuando cruzan el Jordán se arma una guerra, una matanza y bueno, hay un exterminio de los pueblos que estaban asentados del otro lado del Jordán, etcétera. Y bueno, puede entenderse que en este caso, para subrayar, para afirmar, para establecer una idea teológica de la ayuda de Dios y el derecho que ellos tenían a la tierra en la que terminaron habitando, se presenta la entrada de los israelitas en el libro de Josué en Palestina como una gran campaña militar en la que se apoderan a sangre y fuego de todo el país. Ustedes lean el libro de Jueces y la verdad es que es asombroso, o sea, no hay libro que se le compare, ¿no? En su narración, en su descripción. Vean, por ejemplo, lo que pasa en la conquista de Jericó, ¿no? Todos son muertos, asesinados, etcétera.
Hoy parece ser que los descubrimientos arqueológicos que se hacen sobre esos saqueos, sobre esta guerra sin cuartel, con todo, ¿viste? Es una narración tan vívida la que aparece en el libro de Jueces, que a veces raya mucho en lo sangriento, que raya mucho uno dice, bueno, ¿y qué necesidad había de matar a tanta gente inocente, ¿no? Niños, mujeres, hombres, etcétera, inocentes. Bueno, la arqueología demuestra que no existió tal campaña, que se dieron sí conflictos locales, sí algunos conflictos que aparecen registrados en el libro bíblico, ¿no? En el texto bíblico, pero lo que ocurrió fue mucho más parecido por las uh, revelaciones que hoy la arqueología nos da, fue mucho más parecido a una infiltración pacífica que a una guerra de conquista. Sin embargo, el autor sagrado no está faltando a una verdad, está diciendo, sí, sí hubo una conquista, sí hubo como es una ocupación de tierras por parte de las tribus, ¿no? Pero necesitamos confiar, arraigar en el pensamiento, ¿no? De que esto era la ayuda de Dios, que Dios estaba con el pueblo, que Dios estaba de acuerdo, que Dios les había dado a ellos el derecho de ocupar esa tierra, porque el único papelito que estas tribus tenían para ocupar esas tierras, ¿no? Era la promesa de Dios, o sea, la palabra de Dios, el compromiso de Dios, lo dicho por Dios. Ellos no tenían otro documento, no tenían otro antecedente que dijeran, ah, miren, venimos nosotros a recuperar estas tierras porque antes nos pertenecían. No, realmente lo único que tenían las tribus para acercarse o para ocupar la tierra era la promesa de Dios, la palabra que Dios les había otorgado a ellos, sacándolos de la esclavitud de Egipto. Entonces, vemos aquí, hermanos, que a veces uno diría, ah, bueno, entonces fue una matanza, fue una guerra impresionante que tuvo Israel con estos pueblos, o fue una infiltración pacífica, tranquila. Como veremos que hay algunos textos que nos dicen que ya había gente que estaba habitando del otro lado del Jordán, ¿no? Estaremos yendo por allí en algún momento. Y entonces, sí hubo una ocupación, sí hubo sí hubo un cruce del Jordán, sí ocuparon esas tierras, pero esas tierras fueron ocupadas por derecho que les concedía la palabra del Señor. Y esa es la verdad absoluta que permanece en el texto bíblico. Y ahí tendríamos algunas claves para poder interpretar un poco una de las grandes interrogantes que muchos ateos, que muchos opositores al texto bíblico, que muchos críticos del texto bíblico plantean en el sentido de decir, y mira, ¿cómo puedo creer en un Dios que ordena tantas muertes? En realidad, estos ejemplos que he citado anteriormente no plantean muchos problemas porque uno cuando ve la parte de la intención, no plantea muchos problemas. En parte porque pueden pasar desapercibidos. Fíjate, si nosotros no tuviésemos ningún aporte de la arqueología, ni nos enteraríamos si fue pacífico o si fue bélico la conquista, ¿no? No nos importaría si todos los israelitas vienen solo de Abraham o realmente fue una historia que se escribe en función de una verdad absoluta. En parte porque cuando percibimos estos datos, podemos explicarlos, como lo he hecho, a partir de la cultura de la época, ¿no? Lo que estaba sucediendo en ese momento, que era lo que motivaba a los autores bíblicos para poder plantear esta historia, ¿no? O la intención que ellos tenían. Y la intención, como miraremos siempre, es resaltar la figura, la revelación del gran yo soy, ¿no? Eso es lo importante
Y me parece que a partir de esa reflexión podríamos, insisto, en la medida de nuestras posibilidades y comprensiones, abordar algunos textos bíblicos que pudiesen ser no comprensibles. Bien, ahora vamos a entrar a otro que sí es lo más desconcertante, ¿no? El tema de los milagros. Ha habido una época, hermanos, y siempre, creo que últimamente, más en estos últimos siglos, ha habido un debate muy interesante en cuanto a las posturas de los milagros que aparecen en el texto bíblico, ¿no? Por un lado, hasta el siglo XVIII, XIX, no había ningún problema por aceptar los milagros como a ver si es correcto, como literales, como que existieron, como que fueron reales. Y entonces se venían aceptando estas intervenciones milagrosas por parte de Dios, ¿no? Después hubo un cuestionamiento hacia los milagros. Y entonces empezó a debatirse si efectivamente los milagros, estas intervenciones milagrosas y poderosas de Dios, fueron reales, fueron históricas, si efectivamente se llevaron a cabo. Y entonces, ahora estamos en ese debate. Hay personas que siguen creyendo que los milagros deben aceptarse tal y cual fueron y tal y cual están escritos en el texto bíblico. Y hay personas que dicen que no deberían aceptarse como tal. Hay un micrófono abierto, hermanos, hermanas, perdón, no logro ver de quién sea. Si alguien puede fijarse, hermanos, de quién es el micrófono que está abierto. Yo tendría que salir de la presentación. De nuestra hermana Betty, perdón. Okay. Sí, no, a ver, déjenme ver si puedo silenciarlo desde acá. Aquí ya está. Bueno, no sé si pude silenciarlo. Bueno. Creo que no aparece silenciado, pero bueno, esperemos que no. Bueno, entonces lo que decía es que ahora tenemos este debate, ¿no? De acercarnos a los milagros. Y entonces hay como una tercera opción en donde hay una vertiente en la arqueología que está tratando de demostrar que efectivamente lo que fue narrado como hechos milagrosos en el texto bíblico sí fueron reales, sí se llevaron a cabo, o sea, sí fueron así. Bien, así es que yo lo único que les voy a pedir es que me aguanten hasta el final de la clase para hacer el cierre total de la forma en que vamos a abordar este apartado. Hay otro tipo de datos históricos que sí los capta fácilmente el lector de la Biblia y que a veces nos desconciertan. La mayoría de ellos están relacionados con los primeros momentos del pueblo de Israel. Ojo con esto, los milagros están relacionados en un momento determinado que tiene que ver básicamente con Israel desde que sale de Egipto hasta que llega a Palestina. Este es como una etapa donde los milagros son más intensos, son más presentes, ¿no? Después desaparecen. Estos años que estamos hablando entre que salen de Egipto hasta que se instalan del otro lado del Jordán, están marcados por una serie de intervenciones milagrosas, sobrenaturales. Primero, las plagas de Egipto, que las hemos leído y que han sido realmente asombrosas. El mar rojo que se abre en dos, el paso del mar rojo, los milagros del maná, las codornices, la roca que emana agua,
el paso del Jordán, el derribamiento de las murallas de Jericó y algunos otros milagros más que aparecen enmarcados en este momento de la historia. ¿Okay? Están solamente enmarcados allí. De pequeños, estas narraciones siempre nos han gustado, nos han llamado por su carácter heroico y maravilloso. O sea, yo viví fascinado y créanme que si hoy aparece nuevamente la película de los 10 mandamientos, no sé cuántos la vieron la película, y la verdad es que yo la volvería a ver, impresionante, o sea, es una de las producciones más épicas que tienen que ver. Cuando se abre el mar, viste, en dos, wow, o sea, eso impresionante. La verdad que cuando nosotros vemos este tipo de narraciones, está allí. Sin embargo, hay una reflexión que nos debería llamar la atención y debemos abordarla con seriedad y debemos abordarla con mucha sabiduría, porque al pasar de los años nos preguntamos qué habrá de realidad en todo ello. Y esta pregunta es legítima. No quisiera descalificarla. No quisiera que alguien que haga esta pregunta pueda tildarse de falto de fe o de hereje o decir, ¿cómo? ¿Vos no crees en el texto bíblico? ¿Vos no crees que las murallas de Jericó cayeron? ¿Vos no crees que el maná descendió? ¿Vos no crees que el mar se abrió en dos? Me parece que es muy legítimo quienes hacemos este tipo de preguntas porque nos acercamos al texto bíblico y la pregunta siempre parte de esta reflexión de decir, ¿por qué Dios no actúa hoy de esa forma, no? ¿Por qué Dios no dirige la historia de la iglesia a base de milagros? ¿Qué pasó con eso? Cuando en mi juventud preguntaba yo a mis profesores o a alguien que sabía más del texto bíblico, la respuesta era, bueno, porque hoy no necesitamos esos milagros, porque hoy ya con la fe en Jesucristo es suficiente. Y no me parece mala respuesta. No me parece que hoy ya no necesitemos de milagros, ¿no? Como estos, como para que la iglesia sea guiada con base en estas manifestaciones del texto bíblico. Sin embargo, uno plantea entonces, ¿y por qué sí en ese momento? ¿Qué hoy nosotros no tendríamos que en ese momento de la historia, Dios sí manifiesta esos milagros? ¿Por qué, como vamos a ver más adelante, parece ser que los milagros también van diluyéndose, ¿no? Van diluyéndose. No están muy presentes y ahorita lo vamos a ver. ¿Y por qué hoy Dios no hace eso? Porque estaría lindo, ¿no, hermanos? ¿Qué sé yo? No sé. Que cayera maná del cielo ahora, ¿no? Sería un milagro impresionante, mucha gente creería en Dios. Y la respuesta es, a ver, si hoy hubiese un milagro como eso, la gente realmente creería en Dios, y yo pensaría que no, porque Israel vio esos milagros y a las pocas horas estaba haciendo un becerro de oro, ¿no? En el monte Sinaí estaba haciendo un becerro de oro. Entonces, me parece que abordar el tema de los milagros debe hacerse siempre con la mirada que tuvo el autor bíblico al momento de redactar estos milagros. Hay varias explicaciones que tienen que ver con los milagros. A ver, déjenme ver la hora para ver si terminamos. No, voy a parar aquí la clase, pero voy a hacer esta introducción. Miren, hoy voy a plantearles a ustedes una de las perspectivas que se tiene para explicar los milagros, ¿no?
¿Por qué los milagros están? Y estoy hablando de estos milagros que están situados en un momento histórico de la formación del pueblo de Israel. Después haré un aporte de cómo podríamos, escuche bien lo que estoy diciendo, podríamos abordar el tema de los milagros sin reconocer que Dios es soberano y que Dios puede hacer los milagros que quiera, la forma que quiera. Dios es Dios y eso nunca estará en duda. Entonces, la explicación naturalista, en un primer intento de solución, consiste en interpretar los milagros como hechos naturales, es decir, que no vienen de una mano de Dios, que no vienen de producto de la soberanía de Dios, de la intervención de Dios, ¿no? Sino que vienen de sucesos propiamente de la naturaleza. Y vamos quiero leer, es una lectura un poco extensa, pero me gustaría planteárselas, lo que el autor Hort hacía una interpretación naturalista de los milagros que tienen que ver con las plagas del Egipto, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo él hace una interpretación natural, es decir, va a establecer sucesos naturales para explicar las 10 plagas del Egipto, ¿no? Entonces, no quisiera cortar a mitad porque es un poco extenso la narración que vamos a ver de Hort, y vamos a cortar aquí la clase, son 4:55 de la tarde. Vamos a tomar 5 minutos del receso y entonces venimos para ver cómo este autor, y que se ha hecho muy popular, ¿eh? Esta es una postura muy tentadora de acercarnos al tema de los milagros a partir de esta visión naturalista. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Entonces vamos a tomar 5 minutitos, hermanos. A las 5 en punto volvemos a retomar la clase. ¿Ok?